el Señor es nuestro Rey. Aleluya, Señor. Aleluya. Demos una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Aleluya. Alabemos a nuestro Señor. Has cambiado mi lamento en baile. Me seguiste de alegría. Por eso te cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, a un Cristo de poder. Lo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Lo siento en mi ser, que ángeles del cielo cantan a mi lado y me ayudan a vencer. Lo siento en mi ser, a un Cristo de poder. Lo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Lo siento en mi ser, que ángeles del cielo cantan a mi lado y me ayudan a vencer. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo
Santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Santo. Aleluya. Aleluya. Santo, majestuoso eres tú, Señor. Elevamos nuestra exaltación en esta hora. Oh, Señor. Poderoso.
bendición caiga sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre mi vida, Señor. Oh, Espíritu de Dios, muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Espíritu de Dios. Muévete, Señor, muévete. Dispuesto está mi corazón, Señor. Hemos venido a recibir de ti, Señor. Ven y llénanos, Señor, de tu unción. Ven y llénanos, Señor, de tu presencia. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú eres incomparable, Señor. Tú eres inconmovible, Padre. No hay otro Dios como tú. Adoremos a nuestro Padre en esta hora. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro precisamente de Esdras. Gloria a Dios. Esdras, capítulo, hermano amado, 5. Gloria a Dios. Esdras está antes de Nehemías. Nehemías está antes de Esther y Esther está antes de Job. Gloria a Dios. Aleluya. Nehemías, capítulo 5. Gloria a Dios. Nehemías 5. Esdras 5. Esdras 5. Eso quiere decir que no está dormido. Aleluya. Gloria a Dios. Esdras, capítulo 5. Gloria a Dios. Y vamos a platicar, vamos a continuar hablando de algo que ya empezamos a hablar hace unos 15 días, hermano amado, cuando estuvimos hablando acerca de que el evangelio de Dios es un evangelio de restauración, es un evangelio de restitución incluso, ¿verdad? Donde Dios lo que quiere es restituirnos a nosotros todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, dice la Escritura. Y Él quiere, hermano, que nosotros logremos pues llegar a tener una vida como Él la planeó, una vida en abundancia, una vida en bendición. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, hermano, todo eso, vemos que el Señor así lo planificó. Pero más sin embargo, muchas veces vemos que en muchas personas no es una realidad la restauración, no es una realidad muchas veces la vida en abundancia, sino que al contrario, vemos, hermano, muchas veces al pueblo de Dios en apuros, vemos al pueblo de Dios en aprietos y pareciera ser como que las cosas no marcharan como dice la Escritura. Yo creo que a veces es por errores que uno comete, hermano amado, muchas veces son consecuencias de errores, de desobediencias que muchas veces uno está llevando a cabo. Y entonces nosotros podemos ver que incluso el pueblo de Dios en algunos momentos vivió en aprietos, vivió, hermano amado, situaciones adversas de tal manera que hombres de Dios se preguntaban dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaban. ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está la abundancia? Porque resulta que el pueblo estaba escondido, dice, en cuevas, estaba escondido en matorrales, estaba escondido en fosos, hermano. Vivía en una condición demasiado precaria, no como Dios la había planeado para ellos.
Pero no era, hermano amado, que la palabra de Dios hubiera fallado, sino que al contrario, el problema no estaba en el cielo ni estaba en su palabra, el problema estaba precisamente en el pueblo del Señor. Y también muchas veces, hermano, el problema se debe a que a veces nosotros ignoramos ciertos derechos que nosotros tenemos, ciertos, hermano amado, beneficios que la palabra nos dice que son para nosotros, pero a veces por ignorarlos uno pues muchas veces no los vive, no los recibe o no los disfruta, ¿verdad? Entonces, el uno ignorar a veces, hermanos, sus derechos, ¿verdad? Puede, le digo, traer como consecuencia de que uno no esté viviendo una vida en abundancia o que uno esté permitiendo que el adversario esté manoseando la vida de uno, esté manoseando el hogar de uno y lo esté fastidiando a uno el adversario, pero porque muchas veces uno desconoce sus derechos. Y a veces desconocemos nuestros derechos porque no somos muy dados pues a leer, no somos muy dados a estudiar. Por ejemplo, usted está en este país y no sé si usted alguna vez ha leído la Constitución de este país, no sé si usted algún día se ha preocupado de leer la Constitución y saber cuáles son sus derechos como ciudadano. Así como usted tiene obligaciones, también tiene derechos como un ciudadano según las leyes de este país. Cuando usted no conoce sus derechos, no ha leído nunca, hermano amado, lo que va a suceder es que probablemente se aprovechen de usted o probablemente puedan incluso las autoridades abusar de usted porque usted mismo no conoce sus derechos como un ciudadano. Y eso, hermano, le digo, es porque muchas veces no nos damos a la tarea de leer, difícilmente leemos. Por ejemplo, algunos, hermanos, han aprendido a manejar y nunca han leído las leyes de tránsito. Y si las leyeron, nomás le dieron un pasón. O hay quienes, hermano, por ejemplo, en California se sabe que solamente hay, hermano, como 5 exámenes que utiliza el departamento, hermano, de tránsito. Y muchas veces esos exámenes se los pasan de uno a otro porque solo hay como 5. Entonces lo que hacen es aprenderse, hermano, las respuestas. Nunca leyeron el libro, se aprendieron las respuestas y algunos van con su gran acordeón en la mano, ¿verdad? La pregunta 1 es la B, pregunta 2 es la C, pregunta 3 es esto y lo otro. Y cuando, hermano amado, los examinan, pues sacan 100. Pero nunca leyeron, hermano amado, legalmente lo que tenía que ver con las leyes de tránsito. Tienen licencia, pero son ignorantes muchas veces, hermano, en cuanto a sus derechos como conductor y en cuanto a sus obligaciones como conductor. Entonces, nosotros en la palabra de Dios tenemos que entender que es exactamente lo mismo. Nosotros estamos, hermano amado, en un reino en el cual nosotros tenemos derechos como tenemos también obligaciones. Pero nosotros tenemos que aprender cuáles son, hermano, esos derechos que la Biblia a nosotros nos da, pues, para que nosotros podamos gozar de ciertos privilegios. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, que la palabra de Dios es tan importante que nosotros la conozcamos, es importante que nos las enseñen, es importante que nos las prediquen, pero es más importante que nosotros mismos aprendamos a leer la palabra del Señor. Una de las grandes deficiencias del pueblo de Dios, hermano amado, es que desafortunadamente no le gusta leer. Entonces tiene mucho desconocimiento el pueblo de Dios de lo que es la palabra y de lo que es sus derechos. Algunos nunca leen la Biblia, hermano, excepto cuando yo les digo abran su Biblia. Algunos, hermanos, ni siquiera cuando yo les digo abran su Biblia, ¿verdad? La leen, hermano amado.
Y eso, como le digo, la Biblia dice, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Si algo le valió a David, hermano, para ser un triunfador, es que él conocía la palabra. Él le decía al Señor: yo amo tu ley, yo amo tus estatutos, yo amo tus mandamientos, yo amo tus preceptos, yo amo tus decretos, ¿verdad? Él amaba todo eso, y por eso es que el Salmo 119, hermano, es por decirlo así, una explicación de todo eso, verso por verso. Pues él va explicando muchas cosas, porque él amaba precisamente la palabra y amaba aquello que su Dios, hermano, le había dejado escrito. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener amor por su palabra, que nosotros amemos su palabra y que nosotros conozcamos muy bien su palabra, para que por medio de su palabra nosotros podamos defendernos, nosotros podamos reclamar muchas veces nuestro derecho, y que nosotros por medio del conocimiento de la palabra incluso podamos, hermano, expulsar al adversario, porque sabemos nuestros derechos. Entonces, cuando usted se da cuenta que en el libro de Esdras están los israelitas tratando de reconstruir aquello que les pertenece, aquello que en algún momentito fue destruido, hermano amado, por un enemigo, ya que el pueblo hizo lo malo y Dios los entregó en manos del enemigo, y el enemigo destruyó. Pero viene el Señor y levanta un tiempo de misericordia, un tiempo de bondad, en el cual Él empieza, hermano, a trabajar para reconstruir nuevamente el templo y para reconstruir la vida de su pueblo. Y entonces ellos lo empiezan a hacer, y empiezan con mucha fuerza, empiezan con mucho ánimo. Pero de repente el enemigo empieza a meter su cola, el enemigo empieza a estorbarlos. Y entonces lo que el enemigo hace es, hermano amado, tratar de sacar ciertas cosas para pararlos a ellos. Y lo que el enemigo saca, hermano amado, son unos decretos que él conoce, que eran decretos que habían sido, hermano, estipulados como para de alguna manera afectarlos. Entonces lo logra hacer en algún momentito, porque ellos a esas alturas quizás todavía no conocen del todo sus derechos. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, en el capítulo 5 de Esdras, gloria a Dios, Esdras capítulo 5, cuando lo tenga me dice amén. En el verso 3 vamos a darnos cuenta que estos gobernadores son, hermano, figura de personajes de las tinieblas. En aquel tiempo, Tadnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? ¿Quién les dio órdenes de reedificar y terminar? Porque, hermano, hay una orden, pues, y hay, hermano amado, de alguna manera, algo que Dios se propuso en Cristo Jesús. La Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar y la va a terminar. Pero el enemigo va a tratar de ver cómo, le digo, interrumpe ese proceso de reconstrucción, ese proceso de restauración, para que no termine en su vida y para que de alguna manera se quede a medias, y para que de alguna manera usted nunca logre alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado. Pero vive el Señor, hermano amado, que le digo, el que empezó la buena obra la quiere terminar. Dice amén. Entonces, ¿quién dio la orden? El enemigo siempre pregunta por qué se hacen las cosas. Él quiere saber cuáles son los derechos que nosotros tenemos legales para estar haciendo lo que estamos haciendo. Por eso, hermano, el Señor Jesús, cuando hacía las cosas, cuando Él llevó a cabo la limpieza del templo, que se levantaron en contra de Él y le dijeron: amado hermano, o Él dijo: escrito está. Cuando empezó a limpiar, Él dijo: escrito está, mi base legal
para hacer lo que yo estoy haciendo, es porque escrito está: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Por eso no lo pudieron parar. Por eso, hermanos, no se atrevieron a hacer absolutamente nada, porque ellos sabían que él tenía un respaldo de la palabra, él tenía una autoridad de la palabra. Estaba escrito, hermano, lo que él estaba haciendo, y estaba escrito que definitivamente, hermano, ellos se habían desviado y habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Pero si el Señor no hubiera sabido sus derechos, si el Señor no hubiera, hermano, conocido la palabra, quizás lo hubieran parado, quizás hubieran interrumpido la obra de limpieza. Pero le digo, con el argumento escrito que el Señor sacó, no les quedó otra más que sentirse avergonzados y reconocer pues que el Señor estaba en su derecho de hacer lo que Él estaba haciendo. Pero cuando nosotros no lo sabemos, le digo, entonces viene el que las cosas de alguna manera se interrumpan. Ahora usted se va a dar cuenta de que en el verso 13, hermano, en el verso 13, gloria a Dios, verso 13 dice: sin embargo, en el año primero del rey de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto. Entonces vienen ellos, hermanos, y ahora ellos se van a defender con algo que ha sido decretado en el pasado. Pues ellos empiezan a darse cuenta que hay algo que los avala a ellos como para hacer lo que están haciendo y que no los paren. Entonces dice: el rey Ciro proclamó un decreto. Ahora, ¿qué es, hermano, un decreto? Un decreto es una decisión tomada por la autoridad y que se hace pública por formas escritas. ¿Estamos de acuerdo? Decreto, decisión tomada por una autoridad que dice: esto se va a hacer así y así y así, y se va a hacer. Ya se tomó la determinación y no, hermano amado, se puede revocar en ese momentito, porque una autoridad ya lo decretó. A menos que con el tiempo salga otro decreto por otra autoridad, hermano amado, que definitivamente deje en desuso el decreto que tal vez, hermano amado, se trata en ese momentito de quitar. Por eso, hermano, otra cosa: decreto dice que quiere decir en sus sinónimos: resolución, determinación, orden. Entonces ellos dicen: no, es que nosotros tenemos una orden. Nosotros tenemos una determinación que ya se tomó. El rey Ciro, que había sido un rey que Dios había escogido, él había dado la orden, él había tomado la determinación, él lo había escrito, hermano amado, y él lo había sellado. Entonces ellos tenían derechos legales, le digo, para continuar la obra que estaban haciendo. Dice amén. Entonces, por eso es que nosotros debemos, hermanos, de conocer nuestros derechos. Debemos de conocer qué cosas dice la palabra que tenemos nosotros derechos. Acuérdese de que una cosa que dice la Biblia es que Cristo clavó en la cruz del Calvario los decretos que nos eran contrarios. Porque quiere decir que habían cosas, decretos, hermano, cosas que se habían establecido, cosas que se habían determinado, que eran para nosotros adversas y que nos perjudicaban. Pero más sin embargo, muchos de esos decretos, hermano, Cristo los clavó en la cruz del Calvario, como diciendo: ya no tienen más fuerza sobre ustedes. Pero nosotros debemos, hermano, de saberlo y debemos de proclamar los nuevos decretos. Por ejemplo, había un decreto, hermano, y dice: porque está decretado que el hombre muera y después el juicio.
Dice, está decretado que el hombre muera y después el juicio. Pero usted sabe que ese decreto no se va a cumplir con muchos. Con muchos no se va a cumplir. Era un decreto, está decretado que el hombre muere y después el juicio. Pero más sin embargo, para muchos de nosotros, primeramente Dios, usted y primeramente yo, hermano, ese decreto no se va a llevar a cabo. Porque si Cristo viene, dice hermano, los que estemos vivos, vamos a morir. No, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces, hermano amado, en muchos de nosotros ese decreto ya no va a tener su cumplimiento, hermano amado, porque Cristo sacó a luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio. Claro, hermano amado, que si definitivamente Él no viene, pues entonces usted, hermano amado, quizás va a dormir. Usted va y va a dormir, hermano amado, pero un día lo van a despertar. Gloria a Dios. Dice amén. Y usted no vendrá condenación, dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. El que cree en mí, dijo el Señor, no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Entonces hay muchos decretos, le digo, ahí en la Biblia que nos eran contrarios, pues. Pero hay muchos decretos que son para nosotros beneficiosos. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, mire en el capítulo, hermano, 6. Mire en el capítulo 6, por favor, del libro de 5:17. Ahora viene ellos, hermanos, ellos se están defendiendo. Se están defendiendo, entonces dice en el verso 17, y ahora si al rey le place bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allá en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto que nosotros queremos buscar. Nosotros queremos encontrar a ver si es verdad que fue proclamado un decreto, pero se tiene que buscar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros no buscamos, no escudriñamos, no leemos, hermano, no indagamos, entonces por eso es que muchas veces el enemigo nos está fastidiando. Porque no sabemos nuestros derechos, no nos podemos parar y decirle, diablo, escrito está en la palabra y yo te reprendo y la Biblia dice esto referente a mis hijos, la Biblia dice esto referente a mí, la Biblia dice esto referente a mi familia, la Biblia dice esto referente a mis posesiones y yo te reprendo en el nombre de Jesús, pero porque conoces tu derecho. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es, hermano, que a veces, por ejemplo, los abogados ganan tanto dinero. ¿Por qué ganan tanto dinero los abogados? Porque se quemaron el cerebro estudiando las leyes. Conocen las leyes, conocen, hermano, los derechos que muchas veces usted ignora. Y por eso usted a veces tiene que ir a pagar, hermano amado, 800, 900, 1000 y tanto, hermano amado, en algún problema, porque usted no conoce sus derechos. Pero si usted conociera sus derechos, si usted estudiara, hermano, leyes, usted no tendría necesidad de un abogado, usted se podría defender solo. Por eso usted se da cuenta, hermano, que hay, por ejemplo, prisioneros que van a la cárcel y estando en la cárcel se ponen a leer la ley. Y ponen a leerse, hermano, los libros de la ley y de repente dicen, yo no quiero abogado, yo me voy a defender solo, dice. Yo voy a ser mi propio abogado y yo me defiendo solo porque ya estudió las leyes, ya se dio cuenta de sus derechos y entonces va delante del juez, hermano, y él se defiende a sí mismo porque conoce sus derechos, porque estudió, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros pudiéramos defendernos más fácilmente. Desafortunadamente por eso a veces tenemos que ir a buscar la ayuda, hermano, de un anciano, la ayuda de un pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Pero si la conociéramos, nosotros mismos, le digo, nos defendiéramos. Entonces, que se busque, y dice, a ver si fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para edificar esta casa de Dios en Jerusalén y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Aleluya, gloria a Dios.
Entonces usted se da cuenta que, hermano, en el capítulo 6 empiezan a manifestarse los decretos que favorecen precisamente al pueblo de Dios. Ahora yo entiendo, hermano, que nosotros hemos sido llamados para hacer algo en esta ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido llamados para hacer algo, hemos sido llamados para restaurar familias, hemos sido llamados, hermano, para bendecir a la sociedad en esta ciudad. Pero va a haber oposición. Va a haber, hermano, muchas veces el enemigo no va a querer que nosotros llevemos a cabo esas obras, pero entonces es mi deber que yo conozca, hermano, la palabra. Yo al menos tengo que conocer la palabra. Yo tengo que conocer, hermano, mis derechos como ministro. ¿Qué derechos, hermano, tengo yo como ministro para hacer lo que estoy haciendo? Y entonces yo estoy convencido que el Señor me ha llamado, me ha plantado en este lugar y que yo tengo autoridad de parte de Dios para hacer, hermano, cosas aquí. Y tengo autoridad, hermano amado, para liberar gente, hermano, en este lugar. Tengo autoridad, hermano amado, para echar fuera demonios. Tengo autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Tengo autoridad para poner las manos sobre los enfermos. Tengo autoridad para bendecir. Tengo autoridad, hermano, para proclamar libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos. Yo tengo esa autoridad. Y nadie, hermano amado, me va a mí a meter una idea contraria, porque le digo, para eso me trajo el Señor. Pero yo tengo que conocer, hermano, la palabra para ejercitar precisamente, hermano, mis derechos como ministro, mis derechos como creyente. Ahora usted se va a dar cuenta que en el capítulo 6, gloria a Dios, léalo conmigo por favor. Entonces, verso 1, 6:1. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros de ahí en Babilonia y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba ¿qué? Estaba escrito lo siguiente, por eso es que nosotros tenemos que defendernos con el escrito está. ¿Estamos de acuerdo? Hallaron un rollo donde estaba escrito. Por eso pídale al Señor que usted pueda hallar la palabra. Pídale al Señor que usted pueda hallar hambre por la palabra y que usted pueda leerla, porque cuando usted la lea, usted va a hallar escrito aquí. Entonces usted va a decir, el diablo me está engañando, me tiene en la enfermedad, me tiene en la pobreza, me tiene en la opresión, me tiene en la tristeza, me tiene cargado, me tiene abatido el diablo. ¿Por qué me tiene así? Yo no debo de vivir así, yo no debería de estar así, pero más sin embargo así me tiene. Pero cuando usted, hermano, descubre, usted se va a defender. Dice amén. Usted no se va a dejar. Entonces hallaron un libro o un rollo en el cual estaba escrito lo siguiente, memorándum. Por eso usted se da cuenta, mire por favor, usted lea la Biblia y se va a dar cuenta de que hubo una etapa en la historia del pueblo de Israel que ellos perdieron el libro de la ley. No la leían. Hacían sus ritos. Hacían todo lo hacían, hermano amado, pero no leían el libro de la ley porque lo habían perdido. Pero un día llegó un rey, Josías, si no me equivoco, que él va, hermano, a reconstruir el templo. Y entonces cuando están reconstruyendo el templo, llega un sacerdote y le dice al rey, rey, hemos hallado este libro, le dice. No sabía ni qué era. Hemos hallado este libro y se lo entregan. Cuando el rey empieza a leer el libro, era el libro de la ley. El rey se rasga sus vestidos porque se da cuenta, hermano, cuántas faltas, cuántas cosas contrarias están haciendo, hermano, a la palabra por no haber leído nunca.
por no haber, hermano, jamás estudiado el libro de la ley, porque lo habían perdido. Por eso hay gente, hermano, que se le pierde la Biblia, hermano, mire, y ni la busca. Ojalá que cuando a usted se le pierda su Biblia, usted se preocupe y la busque. Ojalá, hermano amado, que no vaya a estar por allá arrumbada, porque nosotros, hermano, no la buscamos para nada. Yo conozco gente que a veces tiene, hermano, 4 o 3 Biblias, pues todavía tiene la excusa de decir, tengo 4 Biblias, otras 3 Biblias. Pero la gente, hermano, que solo tiene una y la pierde. Y cuando usted la encuentra nuevita. Ni siquiera un apunte, ni siquiera, hermano, un subrayar un texto, nada. Está como cuando la compró. Entonces quiere decir, hermano, que desafortunadamente la perdió. Levante su mano y diga, Señor, que yo la recupere, Señor, que yo recupere el hambre por la palabra para leer la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. A veces nosotros encontrábamos en algún lugar, hermano, Biblias que las dejaban abandonadas y no las pedían. ¿Sabe qué hacíamos? Las regalábamos. Decíamos, no, las personas mirábamos, esta persona no le interesa la Biblia. Entonces cuando llegaba alguien necesitado, se la regalábamos. Se la obsequiábamos, ¿verdad? Ya a los meses aparecía alguien, no han visto mi Biblia, no, ya la regalamos, ¿verdad? Ya está regalada, hermano. Pero les digo, dice aquí, hermano, que lo hallaron. Y verso 3, en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto. Ahora, mire qué decreto. En cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, el decreto era que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, que sea reedificado el templo. Aleluya, gloria a Dios. Dice amén. O sea que no había, hermano, una razón para parar la reedificación, hermano, la reconstrucción y la restauración, porque había una base legal para hacerlo. Y entonces dice, en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Y oiga esto, lo único que nosotros tenemos que entender es que dice, y que se conserven sus cimientos. Entonces lo que yo tengo que hacer, hermano, para que la obra tenga éxito es, hermano, conservar los cimientos. Por eso dice la Biblia, cimentados, dice, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que preocuparme, mantener los cimientos. Y es bien tremendo, porque cuando usted ve los cimientos, dice las medidas, que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos. Entonces tenía, hermano, dos números. 60 y 60, ¿estamos de acuerdo? Pero si usted, hermano, lo pone junto legalmente, usted se va a dar cuenta, hermano, que usted puede poner 2 seises juntos. Y, hermano, la base y la cimentación precisamente de la iglesia de Jesucristo se encuentra en los 66 libros de la Biblia. Por eso, si las cosas nosotros las queremos hacer, las tenemos que hacer como dice la Biblia, no como decimos nosotros. No como dice, hermano, tal pensador, por muy grande que sea, no por lo que diga, hermano, cualquiera. A mí no me interesa lo que diga, hermano, cualquier hombre. A mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia. Y si lo que dice un hombre está dentro de la Biblia y macha, hermano, con la palabra del Señor y con la doctrina de los apóstoles y profetas, bienvenido, hermano. Pero si lo que dice un hombre, lo que dice alguna organización no macha con la palabra, hermano, yo no quiero nada con eso. Aunque se vea bonito, aunque aparentemente, hermano, se vea de una manera correcta aparentemente, pero no tiene base escritural, hermano, y no encaja dentro de los 66 libros de la Biblia, es preferible mejor hacerlo a un lado. Dice amén. Porque aquí dice que se conserven sus cimientos. Ahora, verso 4, mire esto, hermano, esto es impresionante. Porque yo tengo que entender, hermano amado, que el Señor en el proceso de reconstrucción, Él, hermano amado, ha preparado el que todo, hermano, se nos sea dado. Entonces dice en el verso 4, con 3 hileras de piedras enormes,
y una hilera de madera, y que los gastos, dice, ¿qué dice? Se paguen del tesoro real. Entonces quiere decir que en el decreto del Señor, hermano amado, Él hasta ha establecido que haya una provisión, pues, una provisión y que nunca falte. Por eso, hermano amado, es que yo puedo entender y yo tengo que entender que Dios a usted lo quiere bendecir, Dios a usted le quiere dar, porque, hermano amado, usted va a ser el medio por el cual Dios va a bendecir esta obra. Dice amén. Y por eso a veces, hermano, es tan importante tomar autoridad y reprender al diablo, hermano, que muchas veces llega a querer, hermano, llevar al pueblo a una pobreza. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Lo veo así muy serio. Ahora, en ese proceso, hermano, de restauración y los decretos, dice la Escritura que Dios mismo dio órdenes de que fueran traídos al templo, hermano, los vasos que fueron sacados por Nabucodonosor. Por eso yo entiendo, hermano, que va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a empezar a ver cómo, hermano, el Señor empieza a traer elementos, empieza a traer vasos que van a ser vitales, hermano, para el desarrollo de la obra que Dios me ha encomendado hacer. Entonces dice en el verso, hermano amado, en el verso 5, léalo conmigo. Y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y sean colocados en la casa de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, mire, van a venir vasos de oro, vasos de plata, gente, hermano, que Dios ha preparado, y lo que nosotros tenemos que hacer es aprenderlos a colocar, porque son para bendición, pues, de la obra. Dice amén. Y eso es lo importante que uno debe de entender, hermano, y que hay un decreto. Por eso, hermano, yo oro, yo le pido, Señor, que vengan los vasos, Señor, que están diseminados por todas Las Vegas. Que vengan los vasos, mi Padre hermoso, que tú, Señor, tienes, pero que por algo Nabucodonosor los sacó, por algo Nabucodonosor se los llevó, y pueden ser vasos, hermano, que incluso en el pasado estuvieron en este lugar, pertenecieron a este lugar, pero por X motivo, hermano, tuvieron que salir de este lugar. Hay que nosotros, hermano, proclamar los decretos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren que eso suceda? La Biblia dice, hermano, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, quiere decir que un día volverán. Ahora mire esto, verso 6. No solamente está, hermano, la orden de que vengan los vasos, sino que ahora hay una orden, hermano, para incluso reprender al enemigo. Verso, hermano, 6. Ahora pues tú, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Bosanai, y vuestros compañeros, los oficiales al otro lado del río, ¿qué dice? Alejaos de ahí. Hermano. Entonces nosotros tenemos derecho para decirle al diablo, a los gobernadores, principados, hey, ustedes no tienen parte ni suerte con nosotros. Ustedes no tienen nada que venir a hacer aquí. No tienen por qué venir a estorbar nuestra obra. No tienen por qué venir a estorbar esta iglesia. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Vosotros, gobernadores, alejaos de ahí. Dígale, Señor, que se vaya todo enemigo, que huya todo enemigo. Aleluya. Alejaos de ahí. Sigamos leyendo otro poquito. Verso, hermano, 7. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Verso 8. Además, esto es mi decreto.
Oh, entonces usted se da cuenta que habla del decreto, hermano amado, de que se los provea todo. Por eso yo estoy seguro que Dios va a proveer, va a dar, hermano, porque así es como Dios lo ha establecido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están durmiendo? Aleluya. Tenemos que conocer, hermano, los decretos. Tenemos que conocer y decir, Señor, nosotros tenemos derechos como iglesia. Tenemos derechos como cristianos, Señor amado, tenemos derecho. Yo tengo derecho a que tú me bendigas, tengo derecho a gozar de bendición. Aleluya, gloria a Dios. Yo eso, hermano, lo he aprendido y eso ha sido una realidad en mi vida. Aleluya. Ahora mire eso, está. Verso 9. Todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal y vino y aceite de la unción, según lo que pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día. Todo lo que ellos necesitan se les dará día por día. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale, Señor, que me sea proveído día por día. Todo lo que ellos pidan, usted y yo tenemos que aprender a pedir. Ahí con sus ojos cerrados, tiene que aprender a pedir, hermano. Lo que pasa es que a veces, hermano, el enemigo nos ha engañado. Y Dios ya dio la orden, hermano, para que nos den todo. Aleluya. Mira, hermano, no nos dejemos engañar. Si usted está pasando por momentos difíciles, dígale, Señor, hay un decreto. Tu palabra dice, pedid, pedid, pedid. A veces, como no sabemos nuestros derechos, no pedimos. Por eso Jesús dijo, hermano, en su palabra, hasta ahora nada habéis pedido. Hasta ahora. Porque no conocen, no piden, pero pedid y se os dará. Ay, con tus ojos cerrados, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tienes, hermano, alguna necesidad? Porque por mí, dice, fue escrito un decreto de todo lo que ellos quieran, todo lo que ellos necesiten, todo lo que a ellos les haga falta, les sea entregado, hermano, sin falta. ¿Por qué estamos a veces viviendo como estamos? Porque ignoramos nuestros derechos. Porque no sabemos, hermano, nuestros derechos. Pero si supiéramos nuestros derechos, si supiéramos, hermano amado, que tenemos derechos de parte de Dios, que no tenemos por qué vivir, hermano, como estamos viviendo. El diablo se aprovecha de la ignorancia nuestra, porque no hemos hallado su palabra, porque no leemos su palabra, porque no escudriñamos su palabra, porque no la escudriñamos. Aleluya. ¿Cómo estás? Tal vez necesites tú venir al frente para decirle al Señor, Señor, dame hambre por tu palabra. Pueblo, ¿quieres venir al frente y postrarte? Sal de tu lugar. Ven a postrarte, por favor. Y tú que estás en tu lugar, inclina tu rostro, concéntrate en el Señor. Concéntrate.
Cantémosle al Señor. Pídele a Dios. Ahí, orémosle, orémosle. Cierra tus ojos. Pídele a Dios ayuda. Aleluya. Aleluya. Tú suplirás. Mi necesidad, todo lo quiero y más, está en ti, está en ti. Cuánto quiero y lo que soy, está en ti. Está en ti. Toda mi necesidad, todo cuanto quiero y más, está en ti, está en ti. Tú suplirás mi necesidad, Señor, me ayudarás en tiempos de dificultad, mi ansiedad tú calmarás, porque escondida está mi vida en ti. Tú suplirás mi necesidad, Señor, me ayudarás en tiempo de dificultad, mi ansiedad tú calmarás, porque escondida está mi vida en ti, porque escondida está mi vida en ti, porque escondida está mi vida en ti, porque escondida está mi vida en ti. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor, solo tú eres mi roca, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, solo tú eres mi roca, dile, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, y te cantaré, te cantaré
cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás. ¿Quieres decirlo una vez más? Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por eso yo te alabaré, oh Señor. Solo tú eres, porque tú eres mi fortaleza. Por eso yo te alabaré, oh Señor. Una vez más dile, porque eres el que me sustentas, el que tienes cuidado, Señor. Oh Señor, una vez más, porque tú eres mi escudo y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, y te cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás. Cierra tus ojos, hermano. El Señor es fiel, ha sido fiel. Así como dijo Samuel, hasta aquí Jehová me ha ayudado. Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y si estamos aquí es por su misericordia. Él nos ha sustentado. Aleluya. Tú eres nuestra roca. Oh, Aleluya. sí. Así es, tú suplirás nuestras necesidades. Señor, así como está decretado, que les sea dado lo que ellos ocupen en su tiempo. Señor, que este pueblo, en este tiempo de crisis, les sea dado, Señor, lo que ellos necesitan. Declaro, Señor, que tu obra prosperará. Y declaro, Señor, que los recursos vendrán sobrenaturalmente, Señor, a este lugar, mi Dios. Declaro, Señor, que somos una obra que tú has levantado para la gloria de tu santo nombre. Aleluya. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día, sin falta, sin falta, sin falta. Dice la Escritura: Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel,
de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, pueda ir contigo. Pueda ir contigo. Dice, y todo lo que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de provéelo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de aceite, 100 de vino y sal sin medida. Que todo eso se les sea dado al pueblo de Dios. Que todo eso se les sea dado para que hagan la obra. Que se les sea dado, Padre. Que este pueblo, Señor, le hablamos, Señor, a los tesoreros, para que este pueblo reciba bendición. Y que los tesoros, Señor, ellos puedan recibir bendición. Hoy en esta tarde, Señor, yo bendigo a tu pueblo y decreto prosperidad en ellos. Y todo decreto de pobreza y de escasez que haya sido proclamado por las tinieblas, por brujos, por hechiceros, por, Señor amado, satanistas, esos decretos, mi Dios, los declaramos en esta tarde cancelados. Y declaramos, Señor, prosperidad. Declaramos bendición. Declaramos, Señor, y llamamos la bendición a la vida de mis hermanos, a sus hogares, a sus familias. Que hayan familias prósperas, Señor, aquí. Que hayan familias prósperas. Reprendo a la escasez. Reprendo, Señor amado, a la pobreza. Reprendo, Señor, a la estrechez. Y como dijo, Señor amado, y como dice en tu palabra, aléjense de aquí en el nombre de Jesús. Vosotros, gobernadores, alejaos de ahí. Que se alejen de este lugar, Señor. Que se alejen. Y que venga, Señor amado, que vengan los tesoreros a repartir. Que vengan a repartir bendición a tu pueblo. Y dales hambre para leer tu palabra, Señor. Que haya, Señor amado, el deseo de escudriñar la palabra, de conocer la palabra para saber sus derechos, para que le puedan decir al adversario, escrito está, escrito está, escrito está, y poderle decir, no tienes parte ni suerte con nosotros. Señor, provee a este pueblo, mi Dios, para que sin falta ellos tengan, Señor, sin falta, mi Dios. Que no tengan que estar mortificados, Señor, al final del mes.